El aspecto que todos los que han disfrutado de Seishun Buta Yarowa Banniger Senpai no Yume o Minai parecen considerar el mejor de dicho anime es cómo se trata su tema, que es como la interacción social afecta psicológicamente a algunos individuos, o, más concretamente, a algunos adolescentes. Este tema se explora mediante la enfermedad conocida como el síndrome de la pubertad, la cual es causada por inestabilidad en la mente de adolescentes cuyo origen son los problemas sociales del enfermo, y los síntomas varían dependiendo del problema que éste tenga. Por ejemplo, la quinceañera y actriz retirada Sakurajima Mai se volvió indetectable para quienes no la recordasen, que fueron aumentando en número rápidamente debido al síndrome. Al principio esto les resultó una fuente de entretenimiento y una forma de escapar de su fama, pero una vez solo pudieron verla dos personas, se volvió un problema que tuvo que ser arreglado por el protagonista, Azusagawa Sakuta. Este caso del síndrome tuvo dos causas. La primera fue que ella, tras retirarse, no interactuó con nadie en su escuela, lo cual modeó la atmósfera de este lugar de tal forma que ésta acabó dictando que se la debía ignorar, y esta noción se fue expandiendo más allá de la escuela. La otra causa es que ella estaba cansada de su fama y de que la gente la conociese como la máscara con la que actuaba, y este deseo se le concedió. Cada uno de los arcos de Banniger Senpai se centra en un caso del síndrome de la pubertad, y todos tratan una forma en la que la presión social, la atmósfera y la búsqueda de interacción social afectan al enfermo. Sin embargo, aunque se hagan puntos válidos sobre el funcionamiento de la sociedad y esté de acuerdo en que este es el mejor elemento del anime, no me pareció que fueran tratados bien. El caso de Mai fue resuelto cuando Sakuta se confesó ante toda la escuela, haciendo que prestaran atención a Mai y se anulase el síndrome. Pero ¿no podría haberlo resuelto Mai? No podía porque nadie la notaba. Esto tiene sentido si aplicamos las reglas de la serie, pero si vamos a interpretarlo como un comentario social, debería de ser aplicable en las reglas de nuestra realidad. Ergo Mai debería de poder curarse a sí misma. Creedme, no me importa quiénes seáis. Si corréis desnudos por vuestra escuela os van a notar y no os olvidarán en mucho tiempo. Que sea Sakuta quien deba ir en contra de la atmósfera, algo que él mismo vio tan difícil en el pasado que no se molestó en desmentir que había mandado a 3 personas al hospital, le niega a Mai la oportunidad de desarrollarse como persona y se la da a Sakuta. Se puede interpretar también como que la salvó que tuviese una relación auténtica con una persona y que el mensaje es que éstas merecen más la pena que unas superficiales. Pero no elimina la falta de lógica en que, pasado un tiempo, no pudiese salvarse a sí misma, y aún podría haberse presentado como que el apoyo de Sakuta fue lo que le ayudó a rebelarse contra la atmósfera. Y ya que estamos, entraré en mi principal problema con esta serie, los personajes. La mayoría me parecen un potencial desperdiciado debido a la pobre dirección y la actitud de los protagonistas. Miremos al protagonista, Sakuta. Él es un estudiante de preparatoria que se preocupa menos por sí mismo y más por otras personas. Es bueno leyendo tanto a la atmósfera como a la gente y es capaz de usar esta capacidad para detectar los problemas de otros y solucionarlos mirando con altanería a una sociedad que entiende y que, como él sabe, causa dichos problemas. Actúa de forma calmada y despreocupada y suele ver los problemas como una molestia de la que debe deshacerse, pues si resuelve un problema es porque no tiene ninguna motivación para hacer otra cosa y porque entiende cómo se sienten las víctimas, lo que significa que estará interactuando con él y esperará a que pueda resolverlo sin ponerle demasiado esfuerzo. Uno de los aspectos que más destacan de él es que la forma en que habla deja entrever que menosprecia a muchos, pudiéndose notar cuánto respeta a alguien en cómo les habla. Cuando habla con Tomoe suele bromear sobre que ella tiene un gran culo, a sabiendas de que ella, por centrarse en su imagen en orden de encajar, lo tomará como ofensa. Mientras tanto, cuando está con Futaba, las bromas suelen dirigirse a la situación y a cómo la interpretan, pues ambos se interesan por los casos del síndrome de la pubertad. Cuando está con Kunimi, los chistes suelen ir a aspectos que ambos conocen de ellos mismos y que en cierta medida comparten, como su mutua lujuria. Cuando está con Mai, suele hacer a su propia lujuria la víctima de los chistes, lo cual Mai, una mandona que se pone una máscara para evitar temas de sexualidad porque la incomodan, usa con gusto y con sus propios chistes cargados de cariñosa sátira. Cuando está con su hermana pequeña, Kaede, suele decirle que deje de hacer algunas cosas que le molestan, como subirse a su cama mientras él duerme, y también suele desmentir las acusaciones de ser un pervertido que ella le hace. De hecho, no puedo que recordar que Kaede fuera nunca la víctima de un chiste. Por último, cuando está con cualquier otra persona, los trata como basura o como una herramienta, y, dado que muchos no le respetan, no es raro que los trate de humillar.
El diálogo de esta serie no solo muestra la química que hay entre los personajes, sino que también captura cómo funciona una verdadera conversación. Veamos por ejemplo esta. ま、合格にしてあげる。今、エロいこと考えてるでしょ。舞さんの想像の100倍はエロいこと考えてる。でも、大人の舞さんはそれくらい平気だよね。Sin embargo, esos diálogos, esos personajes, esos puntos sobre la humanidad, todos son mal gastados. Por ejemplo, la comedia, los chistes solo son mostrados y, a pesar de que los personajes son regularmente criticados con sarcasmo, con intención cómica, y en contadas ocasiones me sorprendieran los chistes, el ritmo de estos me pareció mediocre y el sarcasmo solía ser inconsecuente. Para explicarlo haré lo que todo analista egocéntrico haría, proponer las reglas de cómo funciona algo y asumir que es verdad sin investigar el tema antes o después. Un chiste generalmente necesita un contexto y un remate, que es lo que le da un giro inesperado a la situación, pero tiene que tener relación con esta. Me parece que lo que causa la risa es algo así como una especie de revelación. Veamos, por ejemplo, una escena del episodio 2. Sakuta va a ayudar a una niña, pero Tomoe, que aún no le conoce, cree que la está secuestrando y le patea el culo. La revelación aquí sería que hay alguien tan estúpido que podría ver eso así. No es el mejor chiste jamás creado, pero es decente. Sin embargo, mirad a uno de los que viene después. Tomoe dice que le patee para ajustar las cuentas. Sakuta dice que no, pero como insiste lo hace y aparece un pori. Todo esto es una conclusión predecible. La clase de revelación de la que hablo ocurre en un instante con mucha información y sorprende. Este chiste se podría arreglar con solo hacer que Sakuta dijese que la va a patear y se marchase sin hacerlo. Se mostraría a Sakuta usando su ingenio para liberarse de un sinsentido en vez de no tomar una decisión propia y seguir con él. Y a la vez podría sorprender porque no hizo lo que dijo que haría. Pero esto es solo lo que ocurre. La dirección puede ayudar mucho un chiste. En concreto, el ritmo de la escena es muy importante. Hazlo mal y el chiste no funcionará. También se pueden usar elementos audiovisuales para acentuar la sorpresa. Por ejemplo, en esta escena Sakuta es cortado por Mai y la música corta. でその人のようになれたらって。それ女でしょ。Pero esta línea es una estupidez. Solo hace que me enfade con Mai por ser estúpida. Eso era en realidad una broma que hice aprovechando que se bajaban ya del tren. Pero no cambia mi reacción. Y eso fue uno de los chistes mejor dirigidos de esta serie que puedo recordar. Y solo usa el audio. Hay algunos chistes tan buenos como este en Vaniguard Senpai, pero la mayor parte de los chistes me parecieron terribles. Así que, la fuerza de esta serie residirá en los personajes y en cómo tratan sus temas en cada arco, y su diálogo sigue siendo capaz de crear conversaciones creíbles. Vemos el arco de cuando Mai intercambió cuerpos con su hermana, la idol Nodoka. Sakuta y Mai rápidamente se colocaron en situación y decidieron qué harían, y Nodoka, habiendo observado 3 casos del síndrome, se sorprendió y fue irritada porque estos lo trataran con normalidad. Este hilo es ignorado en el resto del arco. El problema de Nodoka fue un complejo de inferioridad al compararse a sí misma con su hermana Mai. Esto es comprensible. Dado el intercambio de cuerpos, se mostró que mientras ella hiperventilaba por los nervios al actuar, Mai robaba la voz cantante del grupo tras practicar unos días, superando así a Nodoka en su propio trabajo. Así que Nodoka intenta suicidarse y luego tiene una escena emotiva con Mai de que no es puro odio, no sé qué, y ambas tienen complejos en respecto a la otra igual. Este arco duró 2 episodios y Nodoka pasó de algo de irritación a suicidio. Ir a tal extremo tan rápido eliminó la minúscula preocupación que tenía por la situación. Hubiera funcionado si Nodoka tuviera un complejo arco emocional, pero no lo tiene. Que no me importase nada de lo que pasaba en pantalla fue una constante en el tiempo en el que vi esta serie. Miremos al primer episodio. El primer episodio mostró a los personajes, que es el síndrome de la pubertad, y, con la perspectiva de Sakuta, presentó una vista cínica de la sociedad, y fue aburrido. Empezamos viendo a Mai paseando con un traje de conejo sin importarle. Luego vemos que le empieza a molestar que la ignoren y el episodio acaba con ella frente al apartamento de Sakuta con hambre, pues no podía pedir comida. En ningún momento del episodio obtuve razones para interesarme o preocuparme por los personajes.
Sakura no mostró ninguna motivación y tampoco muestra mucho en el resto de la serie, lo cual odié porque no me dejaba en su psique complejas emociones con las que empatizar o que podría analizar, y, por tanto, nada me interesó. Mai se mostró molesta en un principio y tal, pero su arco empezó antes de que me preocupase por ella. En el segundo episodio se resolvieron sus problemas profesionales, lo cual me demostró lo insignificante que ese problema era por ser fácil de resolver, y no me dejó tampoco profundas emociones en su psique. Pero luego está la atmósfera que consume a Mai, y ella se preocupa porque no la ve ni no puede interactuar, y eso es malo. Luego hace dormir a Sakura, que no durmió en 3 días porque sabía que la olvidaría, sacrificándose así sin mostrar ningún conflicto interesante o reticencia a potencialmente morir. Y finalmente Sakura la salva y tal. Esto me recuerda a Kimi no Na wa. La primera mitad de esta película mostraba personajes que me gustaron y me importaron, y solo entonces uno de ellos desapareció, y el otro, con pocas pistas, va a descubrir qué pasó. Él entonces marcha agarrándose una vana esperanza, y yo la acompañé interesado por lo que ocurriría por el otro personaje. Pero lo que se descubre es que nada tiene sentido y toda la esperanza cae, y en los zapatos del personaje sentí su desesperación y confusión gracias a que se mantuvo mi interés y que, por cómo estaba hecha la película, sentí lo mismo que él. En Bunny Girl Senpai nunca me importó nada de lo que ocurría y nada por el camino hizo que me importase, hasta que llegó el arco final. En este, el foco es cómo Kaede intenta superar su caso del síndrome de la pubertad y dejar de ser una hikikomori. Los personajes le ayudan por motivos obvios y Kaede quiere hacerlo por su hermano. Es decir, las motivaciones son claras, por lo que los personajes ponen esfuerzo y emoción en lo que ocurre. Además, me preocupaba por los personajes porque, habiéndolos vistos durante tanto tiempo, me importaba aunque fuese un poquito, y me hacía feliz ver a Kaede superar su problema junto a su hermano y a Mai, porque les viene bien a todos y lo bueno es feliz. Luego se les revela que Kaede tiene amnesia y se nos hace creer que, cuando recupere sus recuerdos, la Kaede actual, que era diferente a la vieja, desaparecerá. El flashback donde se presenta esto me aburrió, pues solo se mostraba lo que ocurría tal cual y apenas se mostraba lo que me interesó, que fue el arco de nuevo Kaede al verse rechazada por su familia que quiere a la vieja y ver cómo su hermano notó cómo se sentía, adoptó la filosofía de Makinohara Shoko y decidió ayudarla. Luego, Kaede recuperó sus recuerdos y una sádica sonrisa apareció en mi cara mientras observaba la psique de Sakura desmoronándose, porque no pudo hacer a la otra Kaede tan feliz como le hubiese gustado y... Eso me sacó de la escena. Entonces Shoko le ayuda a lidiar con la pérdida y bueno, fue algo emocional, sentí algo de pena o algo así, fue un poco largo, pero tuvo buenas líneas y fue mejor que el trance en el que estuve el resto de la serie, sufriendo baja tensión que, irónicamente, me ayudó a lidiar con mi aburrimiento al entumecer mis sentimientos solo lo suficiente para que solo sintiese un plano y constante sufrimiento, mientras, desesperado, me veía forzado a esperar el fin del anime. Luego de aceptar su pérdida, Sakura se reúne con Mai y ella se lamenta por no haber podido apoyarle y que lo hiciese Shoko. La escena no estuvo mal como desarrollo de esos personajes, pero me devolvía ese odioso trance y me recuerda que no me gustó su relación porque apenas vi interacciones interesantes que proviniesen de ella. Y esta fue la única parte que me gustó de Bunny Girl Senpai. Fueron 3 capítulos que me parecieron decentes de 13. El resto fueron un aburrimiento. Creo que los creadores de este anime, en especial el autor de las novelas ligeras en las que se basa, Kamoshida Hajime, tuvieron mucha ambición pero fallaron en la ejecución. Fue divertido notar sus temas y ver que tiene buenos puntos, y también notar la malgastada profundidad de los personajes, pero la idea original es todo lo bueno que vi aquí. Así que... ¿por qué verla en vez de ver la gran cantidad de vídeos sobre ella en YouTube que tratan los mismos temas y los mismos personajes, solo que con más claridad y rapidez, siendo que no sería divertido ver estos elementos en acción? Las únicas razones que veo son que la mayoría de estos vídeos están en inglés, o que quien sea que vea el anime lo disfrute a pesar o debido a los elementos que yo odié. Quizá la actitud de Sakura a otros no les resulte molesta, sino empatizable.
O quizás soy el único que piensa que se más gasto el diálogo. Así que no la veáis. Solo ved todo mi canal. Suscribíos, likead. Soy vuestra nueva droga. No rechacéis vuestros sentimientos. Sé lo que queréis.